En este video se presentan los cálculos hechos para la realización de la especiación del sistema CO2, H2O, carbonato de calcio, el entendimiento de los principios físicos y químicos, el planteamiento de un modelo matemático, la resolución adecuada del modelo y su análisis son los pasos que fueron hechos en la especiación del sistema CO2, H2O, CaCO3. Estos pasos los he hecho muchas veces en mi trayectoria de ingeniero. Sin embargo, aprendí el nombre de esta metodología hasta que tuve la oportunidad de estar en la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl en una clase del profesor Carlos Rico. El nombre de la metodología es POLYA. En este contexto, hacemos la presentación un poco más detallada de los pasos seguidos en los cálculos del sistema. Deja un comentario, suscríbete al canal y da clic en la campana. Además, sigue nuestras redes sociales para conocer más detalles de la ciencia metalúrgica. Educación para mejorar México y el mundo. El método de Newton-Raphson es un algoritmo iterativo que se utiliza para encontrar aproximaciones numéricas de las raíces de una función real. Es un método muy eficiente y de rápida convergencia, especialmente cuando se parte de un valor inicial cercano a la raíz buscada. 1. Se define la función f de xn y su derivada f' de xn. La función f de x debe ser continua y diferenciable en un intervalo que contiene la raíz buscada. 2. Se selecciona un valor inicial x cercano a la raíz buscada. Este valor inicial puede obtenerse a partir de gráficos, información previa o estimaciones razonables. 3. Se itera el siguiente proceso hasta que se alcanza la convergencia. 3a. Se calcula el siguiente valor aproximado de la raíz, xn más 1 igual a xn menos f de xn entre f' de xn. 3b. Se actualiza el valor de n para la siguiente iteración, n igual a n más 1. El proceso termina cuando la diferencia entre xn más 1 y xn cambia bajo una tolerancia determinada. El polinomio está en función de la presión de CO2 y concentración de H+. Estableciendo la presión, por ejemplo, una atmósfera, el polinomio es función nada más de la concentración de H+. Un método para determinar la concentración de H+ es el Newton-Raphson. Se necesita un valor de concentración inicial que dará origen a un valor nuevo con la expresión señalada, que contiene la evaluación de la función polinómica y su derivada en el valor anterior. Se intentó hacer el Newton-Raphson en Excel, creyendo que con una plantilla sería suficiente. La presión se estableció como una atmósfera, las constantes de reacción son escritas. La ecuación está en función del pH, por eso ponemos una escala de 0 a 14 de 1 en 1. En la siguiente columna se saca la concentración de iones hidrógeno, que es 10 a la pH. El valor de la función se obtuvo introduciendo la ecuación en Excel, la cual se describe en términos de sus variables en el recuadro que apunta a la flecha. Todos sus parámetros se colorean en la hoja de Excel. La función se evalúa en otra columna para hacer más fácil la gráfica. La derivada de la función sigue la expresión señalada. Los parámetros fueron introducidos en la celda de Excel. Hacemos la gráfica de concentración de H+ en X y el valor de f de H+ en Y. Se busca el valor donde la gráfica cruce el eje de las X. Sin embargo, el cruce no se aprecia con la definición necesaria. Este se ve a concentraciones de hidrógeno menores a 2 por 10 a la menos 8, por lo que se hace una gráfica con los primeros datos del cálculo. La solución del problema debe estar en valores cercanos a 1.5 por 10 a la menos 8. Los resultados tabulares de la función cambian de un signo negativo a positivo entre valores de concentración de 1.4 por 10 a la menos 8 a 1.5 por 10 a la menos 8. El valor con un poco más de exactitud es 1.46 por 10 a la menos 8. Lo anterior condujo a que se descartara el uso de Excel por falta de exactitud en el cálculo, y esto tendría que ser repetido un considerable número de veces, una por cada variación de presión de CO2. El diagrama de flujo general del programa es mostrado. En un ciclo for desde 1 hasta n se asignan los valores de presiones de CO2 y se escribe una presión de cálculo. Posteriormente, se proponen los valores iniciales de concentración de H+, y se entra a un ciclo while do, donde si la condición de error no es cumplida, se hacen los cálculos del método de Newton-Raphson. Una vez que la fracción concentración de H+, n más 1 entre el valor H más n es menor a 1 por 10 a la menos 4, se halla el valor de H más solución en la condición de P de CO2.
Posteriormente se asigna un decremento de presión 10 veces menor correspondiente a un paso del ciclo for. Se hizo el programa en Mapre 18, el cual es un software de matemáticas, con el objetivo de realizar los cálculos más sencillo y rápido. Se presenta la primera versión del programa. La presión es igual a 1 atmósfera, la concentración inicial de H+ usada en el método de Newton-Raphson. N es el número de veces que se repetirá el cálculo variando la presión. Se ejecuta el programa y se obtiene el resultado de concentración de H+, la cual es 1.48 por 10 a la menos 8. El resultado es comparado con lo presentado en el primer intento de la hoja de Excel. Los resultados de concentración de H+, por tanto de las demás especies iónicas, se presentan en el gráfico. Estos resultados fueron comparados con los presentados en la bibliografía consultada. Las tendencias son replicadas medianamente, pero los valores no coinciden, así que se tuvo que replantear algunos detalles en los cálculos. El capítulo Carbonate Equilibria. Encontramos el primer detalle en la información. La disolución de CO2 gas en agua forma una cantidad pequeña de ácido carbónico y otra cantidad de CO2 disuelta en agua. En la referencia declaran que ellos consideran que todo el dióxido de carbono disuelto formará ácido carbónico. Eso es la definición que ponen como concentración de ácido carbónico asterisco. La corrección que hicimos en el programa fue poner la constante de reacción 1 con un valor de 1, el cual se refiere a la conversión de CO2 gaseoso a CO2 disuelto en agua y ácido carbónico, es decir, el concepto mencionado en la referencia. Se repite el cálculo en el programa con una presión de 1 atmósfera. Se ejecuta el mismo. La concentración de H+ es 1.06 por 10 a la menos 6, mayor que la obtenida en la primera versión del programa, algo lógico, al haber una concentración mayor de ácido carbónico como es supuesto por los autores. Los cálculos con la corrección son presentados en esta diapositiva. Estos resultados fueron comparados con los presentados en la bibliografía consultada. Las tendencias son replicadas medianamente y los valores coincidieron un poco mejor. Se tuvo que seguir buscando en la referencia adecuaciones en los cálculos. La referencia presenta un código para el cálculo del sistema CO2, H2O, CO3. Sin embargo, hay algunas expresiones que no están usadas en el planteamiento teórico del problema. Hay dos parámetros llamados G11 y G12, usados en el cálculo de las constantes de equilibrio, y un tercer parámetro llamado IS2. Se muestra el código. Se señalan los parámetros G11 y G12 en las constantes de equilibrio y los parámetros IS2. Además, se comparan las concentraciones de las especies antes y después de un paso de cálculo con un error para determinar si se continúa en la búsqueda de la solución de la expresión de pH. Las expresiones G11 y G12 se exponen en el cálculo de un sistema CO2, agua, carbonato de calcio, sulfato de calcio. Las G11 y G12 son los coeficientes de actividad de las especies iónicas en solución. G11 para las especies iónicas con carga 1 y G12 para las especies con carga 2. Se leyeron los conceptos extras en todo el capítulo. Resultaba que la IS se refiere en inglés a Ionic Strength Unit, que traducido es fuerza iónica en español. La fuerza iónica de una solución es la cantidad de concentración de iones en ella. La fórmula de fuerza iónica es usada para calcular la mitad de la concentración total de todas las especies. C es la concentración y Z es la carga de cada ion en la solución. La fuerza iónica es un concepto necesario que aparece en la expresión matemática de coeficiente de actividad, el cual es resultado del planteamiento de Devine-Hunkel para electrolitos. El coeficiente de actividad está en función de A y B, que son dos constantes que dependen del disolvente y la temperatura. Z es la carga del ion y la I es fuerza iónica. El resultado de la revisión de los conceptos fue comparado con el programa y hubo coincidencia en los parámetros de fuerza iónica, pero no en la expresión de coeficiente de actividad. Se revisó nuevamente la referencia para confirmar el concepto de coeficiente de actividad usado en el programa de cómputo. La referencia es parte de un curso de química de suelos que se deja en la descripción del video. En el capítulo 3, Química de soluciones, se describe el concepto de fuerza iónica y se da la expresión del coeficiente de actividad usada en el programa de cómputo. La ecuación de Date es mostrada, donde A para el caso tratado es igual a 0.5. Las otras variables son mostradas en la diapositiva. El capítulo 3, Solution Chemistry, tiene respuestas a nuestras preguntas del código. El cálculo de coeficientes de actividad marca la expresión de Devine-Hunkel.
que es válida hasta concentraciones de 10 a la menos 2 molar. Sin embargo, la referencia tiene la ecuación de Daves y se muestra la expresión matemática. Esta expresión es válida hasta concentración de 0.1 molar. La expresión de fuerza iónica es presentada y coincide con aquella buscada en otras referencias. La fuerza iónica es necesaria en el cálculo del coeficiente de actividad del modelo de Debye-Hunkel. Otro concepto usado en los cálculos gráficos fue el producto de actividad iónica, el cual se usa para saber si una solución es insaturada, saturada o supersaturada. En la gráfica se describe una solución de cloruro de sodio a la cual se le agrega nitrato de plata. El producto de actividad iónica de cloruro de plata y las actividades de plata y cloro son graficadas en relación con la actividad de plata, que es determinada por la adición de suficiente nitrato de plata para dar los valores indicados de plata. Si el cloruro de plata precipita bajos valores de plata, entonces más nitrato de plata es adicionado hasta alcanzar los niveles mostrados. Los conceptos investigados son expuestos en la parte de código que no sabíamos interpretar y que se tuvieron que adaptar. La expresión de fuerza iónica es la misma a la que ya se había encontrado en otra referencia. La ecuación del coeficiente de actividad de Debye-Hunkel debió ser cambiada por la ecuación de Daves porque la concentración a la que se puede usar es más alta. Hay dos coeficientes de actividad, uno para los iones con carga 1 y otro para los iones con carga 2. Todo el entendimiento es mostrado en la diapositiva. Los resultados del programa fueron llevados a Excel. El rango de presiones va de 1000 a 10 a la menos 22 atmósferas de CO2. Se registran las concentraciones de los diferentes iones. Los resultados son mostrados en una nueva hoja de Excel. Entendido el concepto de producto de actividad iónica, hizo posible graficar la concentración en solución de carbonato de calcio usando nada más carbonato y calcio en el producto. Además agregamos la línea del ácido carbónico que considera la cantidad de ácido carbónico y CO2 disuelto como fue descrito en diapositivas anteriores. Las adecuaciones en los cálculos y los resultados presentados en la referencia son muy semejantes. No fue posible la reproducción completa porque la referencia no explica todos los detalles químicos en la construcción de este tipo de diagramas. Sin embargo, nuestra aproximación es buena. Agradecemos a nuestros visitantes nos sugieran bibliografía donde se expliquen detalles de la construcción e interpretación de estos diagramas de química analítica. Deja un comentario, suscríbete al canal y da clic en la campana. Además, sigue en nuestras redes sociales para conocer más detalles de la ciencia metalúrgica. Educación para mejorar México y el mundo.